vamos a empezar. Soy José Antonio Riancho, os doy la bienvenida a todos a esta tercera sesión del módulo de enfermedades raras dentro del curso de medicina personalizada que organiza el IDIVAN. Y esta tarde vamos a tratar tres temas que yo creo que son apasionantes y además con mucha trascendencia práctica. El primero de ellos se refiere al diagnóstico y el tratamiento personalizado de la amiloidosis. Bueno, la amiloidosis es una enfermedad conocida desde hace mucho tiempo, conocida además en el seno de muchas especialidades médicas porque, como probablemente luego nos explicarán, realmente afecta a muchos sistemas o puede afectar a muchos sistemas y a muchos órganos de nuestro cuerpo. Y en este sentido no es una enfermedad nueva, es una vieja conocida. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio importante que está en relación con la posibilidad de nuevos tratamientos para las diferentes formas de amiloidosis. Y eso, bueno, abre nuevas oportunidades para los pacientes, pero también nos obliga a nosotros a asegurarnos de diagnosticarles con precisión. Y para explicarnos cómo hacer esto, tenemos hoy al doctor Juan González. El doctor Juan González trabaja en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Son Llàcer de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca y Mallorca en general probablemente la conocemos muchos por tener unos paisajes paradisíacos y unas playas encantadoras en las cuales nos gustaría estar en todos los momentos, incluso esta misma tarde, ¿no? Pero además de eso, tienen también un foco endémico de un tipo concreto de amiloidosis. De manera que eso ha permitido al doctor González y a sus colegas adquirir muchísima experiencia con esta enfermedad. De hecho, él es también el coordinador de la unidad multidisciplinar de amiloidosis que funciona en su hospital. De manera que, Juan, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y cuando quieras. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias también por la invitación. La verdad que para mí, voy a intentar hacerlo aquí en la pantalla, compartir pantalla. Es un placer estar aquí y en el seno de una reunión tan interesante y compartiendo pues ponencias con médicos de, la verdad que de mucha categoría, así que espero estar a la altura. Como has comentado, bueno, yo trabajo aquí en Mallorca y aquí tenemos un foco endémico de amiloidosis por transtirretina, como ahora os comentaré, y se me ha encargado, pues, bueno, la misión de intentar resumir en media hora, intentaré ajustarme bien al tiempo, pues, lo que son las amiloidosis y sobre todo centrándome en el diagnóstico preciso para eso, para poder dar un tratamiento personalizado, ¿no? Estos son mis conflictos de interés y he dividido la charla un poco en una introducción, fisiopatología y epidemiología para contar un poco las generalidades que ya ha introducido el doctor Riancho. La clínica va a depender del tipo de amiloidosis y sobre todo nos centraremos en el diagnóstico, que es lo más interesante, y en contaros nuestra experiencia aquí en nuestra unidad. Entonces, para empezar, pues, es saber qué es la amiloidosis. Como bien se ha dicho, es una enfermedad ya que tiene se conoce desde hace más de 150 años y es un grupo realmente de enfermedades que se derivan del mal plegamiento de algunas proteínas y causan este depósito de amiloide, que ahora veremos qué es, en el espacio extracelular de los diferentes órganos, que es lo que produce el daño orgánico. Y puede darse por tres causas principales: un exceso de proteína precursora, como pasa en la amiloidosis primaria o AL, o en la secundaria o A; que una proteína precursora esté mutada y por tanto sea más inestable, como pasa en la amiloidosis por transtirretina variante o mutada; o una tendencia intrínseca de la misma proteína a formar amiloide, como pasa en la amiloidosis por transtirretina salvaje o wild type. Entonces, el amiloide no es más que un conjunto de fibrillas de proteínas, es una estructura secundaria de la proteína en la que se forman estas filas antiparalelas que forman unos enlaces muy resistentes e insolubles a la degradación, que es la que se conoce como conformación beta plegada. De hecho, se considera que las amiloidosis son enfermedades conformacionales. Pero el daño orgánico no solo lo generan por la alteración arquitectural del órgano donde se deposita el depósito amiloide, sino que parece que los diferentes monómeros o sustancias proteicas que se liberan y las mismas fibras de amiloides pueden hacer el daño por citotoxicidad, por el aumento de permeabilidad de membrana, por la disfunción mitocondrial o por el estrés oxidativo.
Además, las amiloidosis son enfermedades, nosotros que cuando vemos muchas, incluso dentro de la misma familia, dentro del mismo tipo de amiloidosis, son muy caprichosas, ¿no? Y todas han demostrado que tienen un tropismo de órgano cuyos factores no se conocen bien del todo, aunque se hipotetizan diferentes factores como el pH del órgano, la actividad proteolítica del mismo o incluso la composición molecular. Por ejemplo, la amiloidosis por transtirretina, un cambio solo de un aminoácido puede ser que una enfermedad tenga un fenotipo puramente neurológico o un fenotipo puramente cardiológico, con lo cual la composición propia de la proteína también hace que haya un tropismo de órgano diferente. Y por supuesto la interacción con la matriz extracelular del órgano. Parece también que la amiloidosis primaria, la región variable de las cadenas ligeras pueden tener relación con este tropismo. Esto lo refleja muy bien este trabajo, que es muy interesante, realizado en Japón, en el que en un solo centro se revisan todas las biopsias, bueno, 729 biopsias positivas para amiloide, y se va viendo qué tipo de amiloidosis es según el lugar donde se haya hecho la biopsia. En colores más azules son las amiloidosis por cadenas ligeras, que como veis es una enfermedad multisistémica. También predomina mucho este color rojo, asalmonado, que son las amiloidosis por transtirretina y otras. Como vemos, por ejemplo, en el nervio periférico predomina la amiloidosis por transtirretina o en el riñón la amiloidosis primaria. Básicamente lo que quería traer con este trabajo es ver cómo cada amiloidosis tiene un órgano preferente, aunque hay algunos tipos sistémicos como revisaremos. La nomenclatura es la que dicta la organización, la International Society of Amyloidosis, que a día de hoy es la letra A, seguido de la proteína precursora, como iremos viendo a lo largo de la presentación. Saber que a día de hoy se conocen 36 proteínas precursoras de amiloide, de las cuales 17 dan enfermedades sistémicas y el resto dan amiloidosis localizada o de órgano. Y las hay adquiridas hereditarias, como vemos en esta lista. Las más frecuentes son las que están arriba de la lista, la amiloidosis primaria o AL, la amiloidosis A o secundaria, que es por la proteína amiloide sérica A, y la amiloidosis por transtirretina. Y luego hay otro largo elenco de amiloidosis, cada una muy diferente, algunas hereditarias, otras adquiridas, algunas con afectación de un solo órgano y otras con afectación sistémica que podemos encontrar que son menos frecuentes. En cuanto a epidemiología, como bien se ha dicho, también está cambiando en los últimos años. A día de hoy se sigue considerando que la amiloidosis primaria es la más prevalente y la más diagnosticada, y que la prevalencia, al menos en los países desarrollados, de la amiloidosis secundaria, debido al mejor control de infecciones crónicas o de enfermedades autoinflamatorias, pues está en descenso. Sin embargo, la amiloidosis por transtirretina wild type o salvaje está probablemente infradiagnosticada y cada vez más, como vemos en diferentes trabajos, este del Centro Nacional de Amiloidosis en Londres, pues cada vez está siendo más diagnosticada porque la que se consideraba antes amiloidosis senil, la amiloidosis cardíaca senil, parece que o se ha relacionado ya con esta proteína, con la transtirretina, y se ha considerado que hasta un 13% de los casos de insuficiencia cardíaca en pacientes que ingresan a nuestras salas de medicina interna con fracción de eyección conservada, que lo vemos mucho, pueden ser amiloidosis por transtirretina, una enfermedad que parece que está ligada al envejecimiento, sobre todo en pacientes varones, y que cada vez, evidentemente, ocupa posiciones más importantes, como también vemos en este New England, en las listas de amiloidosis de los centros. Esto también es del Centro Nacional de Amiloidosis en Londres, y veis cómo la amiloidosis wild type ocupa ya el segundo lugar siguiendo a la L. Si bien su diagnóstico, o el inicio de su diagnóstico, es relativamente reciente, porque es cuando se entiende que esta amiloidosis es por la transtirretina, y el interés por su diagnóstico ha ido aumentando. De hecho, probablemente a muchos habéis visto que en las noticias de carácter general que hace poco se ha autorizado en España el uso del primer fármaco para esta enfermedad que nosotros ya utilizábamos para la forma hereditaria, ¿no? Y que bueno, va a tener un gran impacto en el manejo de la insuficiencia cardíaca, es el fármaco más caro que se ha aprobado para la insuficiencia cardíaca y que cada vez seguramente oiréis y veréis más. Hablar de la clínica de las amiloidosis pues es como abrir el Harrison y hablar de la clínica de las enfermedades en medicina interna, porque de hecho los clásicos dicen que quien sabe de amiloidosis sabe de medicina, pues es una enfermedad que puede afectar prácticamente a cualquier órgano. Generalmente la clínica es sistémica, es clínica inespecífica y puede tener cierta afinidad según el tipo de amiloidosis por de órgano, ¿no? Muchas cursan con fatiga, con anorexia, con pérdida de peso, algunas con organomegalia como hepatosplenomegalia.
la anorexia o una pérdida de peso inexplicada nos debe hacer alertar, y sobre todo nos tiene que hacer alertar algunos signos clásicos como la macroglosia, el edema periorbitario, una polineuropatía no explicada, una enfermedad renal, sobre todo con proteinuria nefrótica no explicada, pues nos tiene que hacer pensar en las amiloidosis. Estos son algunos de los signos clásicos: la macroglosia, el edema periorbitario, la caquexia, organomegalia. Y también hay algunos casos que son amiloidosis, digamos, localizada, ¿no? Como con algún engranamiento glandular o similar. Y hay que sospechar siempre eso, cuando hay una clínica multiorgánica, por ejemplo, cuando hay una enfermedad hematológica de base conocida, como una gamapatía molecular o mieloma múltiple, si hay una enfermedad inflamatoria mal controlada, una enfermedad autoinflamatoria que ya se conozca, que no se consigue controlar, y por supuesto siempre que hay una historia familiar de alguna enfermedad de este tipo. Para hacer el diagnóstico, bueno, la amiloidosis es un diagnóstico anatomopatológico y más o menos desde principios de 1800 se conocía a través del trabajo del doctor Virchow. El rojo Congo es la tinción que se conoce desde entonces, que es esta primera imagen, que se puede ver que capta los depósitos de amiloide, y también es característica la refringencia de la luz polarizada. Esta imagen yo creo que la conocemos todos, se habla mucho en la carrera, y es el diagnóstico, y esto nos da el diagnóstico de amiloidosis. Pero como hemos visto, hay muchos tipos de amiloidosis y tenemos que diferenciar los diferentes subtipos. Y para ello, el gold estándar es, antes de hablar del gold estándar, es una de las preguntas que nos puede surgir, es ¿dónde hago la biopsia? Pues generalmente, pues siempre que se pueda acceder al órgano afecto va a ser ideal, ¿no? Si tenemos una sospecha de amiloidosis renal, pues tendremos que hacer la biopsia renal, o si tenemos una sospecha de amiloidosis, por ejemplo, de órgano, pues intentaremos ir al órgano donde sospechamos que está la amiloidosis. Pero muchas veces se trata de una enfermedad sistémica, donde la afectación puede ser parcheada, y tenemos que buscar las formas menos invasivas de diagnosticar estos depósitos de sustancia amiloide. Y la más utilizada hasta la fecha para screening ha sido la biopsia de grasa subcutánea, aunque hay otras como la labial, la rectal, que se han utilizado mucho. Como veis, por ejemplo, en este trabajo, la biopsia de grasa subcutánea, especialmente cuando se asocia a biopsia de médula ósea, pues tiene una buena rentabilidad para el diagnóstico de amiloidosis primaria. Sin embargo, para el diagnóstico de amiloidosis por transtirretina no es la mejor opción. Para esta segunda, sí que trabajos recientes han demostrado que la amiloidosis, la biopsia cutánea, puede tener gran rentabilidad, ya que es raro verla en pacientes que portan mutaciones pero están asintomáticos, y prácticamente todos los pacientes que desarrollan síntomas tienen amiloide en la piel, con lo cual es una biopsia poco invasiva que nos puede ayudar al diagnóstico. Por supuesto, una biopsia negativa, cuando sospechas amiloidosis, no descarta el diagnóstico, ya que muchas veces la afectación es parcheada y puede haber falsos negativos también de las diferentes biopsias, y habría que seguir buscando, siempre intentando evitar las biopsias más invasivas y siempre priorizando, evidentemente, si es posible, pues el órgano afecto. Como decía antes, una vez diagnosticado el depósito de amiloide, necesitamos saber qué tipo de amiloide es, y para eso el gold estándar, por su sensibilidad y especificidad, que están cercanos al 100%, es la espectrometría de masas. Con la espectrometría de masas, básicamente la muestra se somete a una microdisección láser, y su fin, mediante el uso de masa carga, bueno, ahora os explico un poquito el sistema, pero que detecta la composición de una pieza o una sustancia mediante la relación masa-carga, detecta la proteína precursora, además de las proteínas que universalmente están presentes en los depósitos de amiloide, que principalmente son los glicosaminoglucanos, algunas apolipoproteínas y el amiloide sérico P. Esta sería la base en la que, como digo, lo que detecta la máquina es la relación masa-carga, y nos da una imagen, cuando nos da esta imagen, que es parecida a la de un proteinograma, con la cantidad de cada molécula que hay en esa muestra. Esto es algo parecido a lo que... Bueno, de hecho es lo mismo que se utiliza en los MALDI-TOF, que yo creo que sí que están más disponibles en muchos hospitales, sobre todo para el diagnóstico microbiológico, pero también se puede aplicar a diagnóstico anatomopatológico. Y esta imagen básicamente se pasa por un software, y el software, como ya conoce la masa carga de diferentes proteínas, pues te da un informe en el que te da la composición de ese amiloide. En este caso sería una amiloidosis primaria, y esta técnica se ha visto que tiene una sensibilidad y una especificidad en torno al 100%.
El problema de la técnica es que no está universalmente disponible, de hecho está disponible en pocos centros y normalmente pues, se utiliza cuando hay dudas diagnósticas y se envían a centros de referencias. Por ejemplo, nosotros no tenemos posibilidad de hacer en nuestro centro esta prueba. De hecho, la prueba que utilizamos nosotros, que la inmunohistoquímica, es la más universalmente accesible. La inmunohistoquímica pues, tiene una sensibilidad en torno al 76% en los centros donde hay más experiencias, ya que puede haber falsos positivos a la hora de la contaminación de la muestra, que puede haber proteínas adyacentes al depósito de amiloide que capten, etcétera. Y esto sobre todo pasa en amiloidosis primaria, o falsos negativos por la pérdida de epitopos de amiloide cuando se va degradando la muestra. Y sí que se ha visto que esta sensibilidad y mejora, o la rentabilidad mejora cuando se utiliza con microscopía inmunoelectrónica, que también debe estar disponible en el centro, que nosotros no tenemos. Una técnica parecida, quizás con una mejor sensibilidad por menos contaminación al tratarse de muestras congeladas, la inmunofluorescencia, y otras técnicas que la verdad es que son bastante menos utilizadas, son la criomicroscopía electrónica y la espectrometría por resonancia magnética, que bueno, poco os puedo contar sobre ellas porque cero experiencia y tampoco he leído mucho sobre ellas, aunque se citan en diferentes trabajos. Cuando se analizan la inmunoquímica, que es la inmunohistoquímica, que es la técnica más utilizada, con la proteómica, que sería técnica de elección, lo que se suele ver es lo que se refleja este trabajo, también del Centro Nacional de Amiloidosis en Londres, es que la correlación en los casos de inmunohistoquímica positiva en manos expertas es del 100% con respecto a la proteómica. Sin embargo, hay una pérdida de sensibilidad en torno al 20% de amiloide, de proteína precursora no detectada por inmunohistoquímica, que sí detecta la proteómica. Con lo cual, en casos dudosos, en caso de la inmunohistoquímica no aclare el diagnóstico, que no cuadre con nuestra sospecha clínica, o que sea negativa y tengamos depósito de amiloide no afiliado, lo ideal sería enviarlo a centros con capacidad de hacer la proteómica. Sin embargo, bueno, en los últimos años, con el auge de la amiloidosis por transferetina wild type y también con el auge de tratamientos para amiloidosis por transferetina mutante en zonas endémicas como en la que trabajo yo, se ha planteado la posibilidad de diagnosticar amiloidosis sin biopsia. He de decir que probablemente académicamente no sería lo idóneo, porque la amiloidosis es un diagnóstico no patológico, pero sí que se utiliza en estos dos escenarios. Uno, en la amiloidosis cardíaca. Muchas veces la amiloidosis cardíaca está centrada únicamente en el corazón, y con lo cual la toma de muestras pues es una biopsia invasiva y que no está exenta de riesgos. Entonces, hace relativamente poco se describió que la gammagrafía miocárdica con pirofosfatos tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta para amiloidosis cardíaca por transtirretina. Entonces, los diferentes algoritmos diagnósticos concluyen que si se ha descartado razonablemente mediante técnicas analíticas la presencia de un pico monoclonal, la presencia de una discrasia hematológica, y tenemos una gammagrafía positiva para transtirretina, podríamos diagnosticar al paciente de amiloidosis cardíaca por transtirretina sin necesidad de biopsia. Eso sí, si hay una discrasia hematológica, si la gammagrafía no es concluyente, pues habría que ir a la biopsia del órgano afecto, en este caso el corazón. Y en otro contexto en el que también se diagnostica amiloidosis sin necesidad de biopsia, a día de hoy es en los focos endémicos como el que trabajo yo, como Portugal, como Huelva, en Valverde del Camino, en el que tenemos una gran cantidad de pacientes portadores de mutación patogénica de la transtirretina, y en los que cuando empiezan a desarrollar clínica típica, que como ahora veréis en nuestro medio es la polineuropatía, y habiendo hecho un diagnóstico oficial de otras causas de polineuropatía, podríamos diagnosticarla el debut de la amiloidosis sin biopsia. Es decir, que personalmente yo estoy defendiendo el volver a hacer biopsias con el fin de mejorar el diagnóstico, pero por un tema de practicidad y volumen de pacientes, pues se ha aceptado que en focos endémicos se puede hacer así, habiendo hecho un buen cribado de otras causas de enfermedad. Otras técnicas que nos ayudan, pues por supuesto, el laboratorio, del papilograma, cadenas ligeras, o el urinanálisis, los reactantes de fase aguda en caso de sospecha de amiloidosis secundaria, o algunos biomarcadores que parece tienen cierta especificidad, por ejemplo, NT-proBNP
desproporcionadamente elevado en el contexto de una cardiopatía aparentemente infiltrativa, puede ser muy sugestiva a amiloidosis cardíaca, tanto AL como ATTR, la proteína amiloide sérica o los neurofilamentos que también estamos empezando a utilizar como marcadores de daño axonal en la polineuropatía por amiloidosis por transferrina. Y por supuesto la genética, porque como hemos hablado, muchas de estas patologías son de causa genética, se deben a mutaciones de las proteínas. A nivel de imagen, por ejemplo, también oiréis mucho que la amiloidosis cardíaca, el concepto de strain cardíaco, que la distensibilidad del miocardio, son pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen la fracción de eyección conservada, sin embargo, el miocardio se distiende mal, sobre todo respetando APEX, es un valor que da el ecocardio con un software, el que te dice cuánto se acorta entre sístole y diástole este miocardio, y cuando se acorta poco, por eso da un valor negativo, es decir, que se acorte menos de menos 15, pues es lo normal, que se acorte menos es patológico. Y da esta imagen de ojo de buey porque se respeta el APEX. Como hemos hablado también, la gamografía por pirofosfatos es sustituta de biopsia en muchas ocasiones, da una imagen similar a esta, en el que captan los pirofosfatos en el miocardio. No se sabe muy bien por qué capta este marcador normalmente óseo en la amiloidosis por transferritina, pero sí que está muy bien descrito que tiene una especificidad muy grande. La cardioresonancia también nos ayuda cuando hay un aumento del espacio extracelular o cuando hay captación de gadolinio, y algunos otros marcadores en el PET. Ya en cuanto a tratamiento, pues un poco como hablar de la clínica, cada amiloidosis pues tiene su tratamiento, pero tratamientos específicos solo tienen las formas más frecuentes. En este caso la L, como sabéis, se basa en tratamientos quimioterápicos y en el trasplante autólogo de células hematopoyéticas, lo que ha permitido mejorar la supervivencia significativamente en este tipo de pacientes, aunque el pronóstico sobre todo lo va a dar la afectación cardíaca. En la amiloidosis secundaria, más que un tratamiento específico de la amiloidosis, se basa en el tratamiento de la enfermedad de base, y también queda demostrado en muchas enfermedades como la fiebre mediterránea familiar que el inhibir incluso la inflamación subclínica, sobre todo con colchicina, pero también con inhibidores de la interleuquina 1, pues puede ser una profilaxis para la amiloidosis, que realmente es lo que ensombrece el pronóstico de estas enfermedades. Y otras amiloidosis menos frecuentes, básicamente la mayoría, el único tratamiento es el trasplante del órgano afecto o del trasplante del órgano precursor, como pasaba en la amiloidosis por transferritina, que antiguamente trasplantábamos el hígado para evitar que se produjera esta proteína anómala. Para finalizar, pues comentaros un poco nuestra experiencia. Ya hemos hablado que aquí en el Hospital Son Yatzer tenemos un foco endémico de amiloidosis por transferritina. La amiloidosis por transferritina es una amiloidosis o variante, es una amiloidosis hereditaria, que sería la forma hereditaria de la que hemos hablado antes de la wild type. Hay hasta más de 140 mutaciones patogénicas conocidas. La más frecuente y la que tenemos en nuestro medio aquí en Mallorca es la VAL50MET. Clásicamente se ha considerado, cuando solo se conocía esta, una enfermedad neurológica. Luego se descubrieron otras mutaciones como la 142 isoleucina, que es la segunda más frecuente, que da un fenotipo predominantemente cardíaco, y a día de hoy se considera que la mayoría dan un fenotipo mixto, pues no solo afectan al sistema nervioso o al corazón, sino que pueden afectar a nivel multiorgánico. La transferritina se sintetiza principalmente en el hígado, por eso antes se hacía el trasplante hepático en nuestros pacientes para evitar que se produjera la proteína mutada, y es un tetrámero compuesto de 4 monómeros iguales que es ya de base muy inestable, por eso existe la forma wild type, aunque seguramente los mecanismos de limpieza pues funcionan por lo menos hasta la senectud. En esta enfermedad una transferrina todavía más inestable hace que se depositen los monómeros que hagan las fibras de amiloide, y principalmente, como digo, hacen clínica neuropática y cardiológica. La epidemiología en España no se conoce muy bien. Nosotros analizamos en 2021 un registro que tenemos de un laboratorio sobre un fármaco, y encontramos estos 333 casos, 213 sintomáticos, la mutación más frecuente, la que hemos comentado, la mutación VAL50MET, y conocer que existen estos dos focos endémicos, en Valverde del Camino, en Huelva, y aquí en Mallorca, que es el quinto foco mundial de la enfermedad. Y como vemos en esta gráfica, pues la clínica es multisistémica, predominando la clínica neurológica, la neuropatía periférica rápidamente progresiva. En este diagrama pues podemos ver que también, además de la neuropatía periférica, muy característica de la neuropatía autonómica, la disautonomía nos debe alertar acerca de esta enfermedad, pero puede dar manifestaciones a muchos otros niveles como gastrointestinal, ocular o el sistema nervioso central.
Existen 4 fenotipos bien conocidos de nuestra enfermedad. Los pacientes que debutan jóvenes, antes de 50 años, sobre todo tienen una disautonomía tremenda que les limita muchísimo la calidad de vida y empiezan una neuropatía de fibra fina. Y los pacientes que empiezan más mayores se parecen al que se considera fenotipo mixto, que tiene una neuropatía sensitivo-motora más tradicional, aunque rápidamente progresiva, y cardiomiopatía. Y por último, como he comentado, mutaciones que dan un perfil cardiológico muy similar al wild type, una cardiopatía normalmente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección conservada y manifestaciones ortopédicas como el carpiano bilateral. Esta es más o menos nuestra cohorte, ha aumentado un poquito más en los últimos años, ahora que esta diapositiva es algo antigua, siento haber podido actualizarla, pero más o menos tenemos 70 pacientes en tratamiento, con diferentes tratamientos que ahora explicaré, y seguimos, que esta es una particularidad, a los portadores asintomáticos de esta enfermedad para hacer el diagnóstico precoz. ¿Qué particularidades tiene esta enfermedad? Para resumirla, pues bueno, pues que la afectación inicial de fibra fina, que es el tipo de fibra nerviosa más prevalente en nuestro cuerpo, pero que no se diagnostica mediante técnicas electromiográficas convencionales, con lo cual hay que usar otras técnicas, que como es el termotest, el pseudoscan o la biopsia de cutánea para contar la densidad de fibras finas, y con mucha disautonomía, que como sabéis, este nervioso autónomo también está compuesto por este tipo de fibras finas, fibras A delta o C, amielínicas, y que son difíciles de diagnosticar por técnicas convencionales. Además, muy características que la polinieuropatía es de muy rápida progresión, que en los focos endémicos muchas veces diagnosticamos amiloidosis sin biopsia y que seguimos a los portadores asintomáticos. Pues es una enfermedad irreversible, con lo cual el diagnóstico ha de ser precoz y nosotros vamos siguiendo a estos individuos que no tienen síntomas a hacerles los test de fibra fina, por muchas veces los síntomas de debut son muy sutiles, para diagnosticar lo antes posible. Y que tenemos una serie de tratamientos específicos, ¿vale? Esta es la manera en la que seguimos, que creo que igual tampoco tiene mucho interés. Si queréis luego puedo comentar a qué se basan estas pruebas de fibra fina. Y contar pues que ahora mismo tenemos 3 tratamientos aprobados. Antes, como os he comentado, utilizamos el trasplante hepático, pero desde que en 2011 se aprueba el tafamidis, el trasplante hepático se deja a un lado y se utilizan estos tantos médicos. El tafamidis es un estabilizador del tetrámero, que se une a esta proteína e intenta hacer que la transcriptina no se desestabilice. Tiene una eficacia, más o menos responde en un 60% de los pacientes, aunque a lo largo del tiempo parece que esta eficacia se va perdiendo. Y de segunda línea tenemos 2 fármacos que se autorizaron a la vez, se publicaron los 2 ensayos clínicos pivotales, el mismo número del New England, que es el patisiran y el inotersen. Ambos son silenciadores génicos del gen de la transtirretina con especificidad en el hígado. Es decir, ambos son fármacos que tienen especificidad para el hígado, llegan al hígado e inhiben la síntesis de transtirretina de forma reversible. Cada uno tiene su forma de actuar y cada uno tiene su vía de administración, pero son fármacos mucho más efectivos, muchísimo más caros, y por eso los tenemos como segunda línea. Este es nuestro equipo multidisciplinar. Yo creo que, como os ha comentado, la amiloidosis, al ser una enfermedad sistémica, ha de ser manejada por un equipo multidisciplinar preferentemente. Nosotros la coordinamos, la doctora Losada y yo, y trabajamos evidentemente mano a mano pues, con neurología, cardiología, nuestra coordinadora de investigación, digestivo, etcétera, etcétera. Y nada más, yo creo que con esto no sé si me he adaptado al tiempo porque no veo el reloj aquí. Espero que sí y que quede tiempo para alguna duda porque es mucha información en muy poco tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Te has adaptado perfectamente al tiempo. De manera que tenemos ahora unos cuantos minutos para preguntas de la audiencia. Las pueden hacer bien de viva voz o bien en el chat. Creo que hay una aquí en el chat, ¿no? La amiloidosis Sí. primaria cardíaca por transferetina está financiada tanto con tafamidis. Pues sí, es lo que he comentado ahora. Hace, pues creo que 2 semanas o así, por fin la Agencia Española de Medicamento lo ha aprobado y se financiará. Ahora, como sabéis, aquí en España pues tenemos que poner 17 precios, 17 condiciones, y hasta que llegue pues a nuestras manos pues tardará un poquito, pero sí, ya está financiado. Ya se puede utilizar. En relación con esta pregunta, ¿en qué momento crees tú que se debería indicar el tratamiento? Quiere decir, en la wild type, ¿solo Pues en fases muy iniciales de afectación o en pacientes que tienen ya una clínica claro, manifiesta de insuficiencia cardíaca?
Casi la pregunta incluso se puede extender, ¿no? Esta es una cosa que se discute mucho y va a depender mucho de las comunidades y evidentemente de los pactos de precio que se puedan hacer. Porque el tratamiento se podría hipotetizar desde que un paciente con un túnel carpiano bilateral llega a la consulta de traumatólogo, se le opera, se ve que es por amiloide y tiene una captación miocárdica con pirofosfatos y está completamente asintomático para insuficiencia cardíaca, lo ideal sería utilizarlo ahí para evitar que el paciente llegue a las fases de insuficiencia cardíaca. Pero es un fármaco muy caro y probablemente en ese escenario no se apruebe. Lo que sí que han visto los ensayos es que donde es más eficaz es en las fases iniciales, hasta 1 y 2 de la NIJA, pero también en estudios post-hoc han visto que incluso en estadios 3 tiene cierta eficacia para reducir la mortalidad. También dudo si las farmacias pues, van a suministrar este fármaco en estadios un poquito más avanzados como los estadios 3. Pero desde luego las amiloidosis generalmente son enfermedades o la transtiratina, la que conocemos nosotros, son irreversibles y el tratamiento precoz debe ser fundamental. Y fuera de los focos endémicos como el vuestro, eh, ¿en qué pacientes a los que diagnostiquemos de amiloidosis TTR deberíamos hacer estudio genético? A todos. Yo creo que el estudio genético ha de ser obligado, ¿no? A día de hoy no es un estudio caro. Además, estudiar la transtiratina es una proteína muy pequeñita, tiene 4 exones y yo creo que siempre que se sospeche una amiloidosis por transtiratina se ha de hacer estudio genético. Pues nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un foco endémico de VAL50MET y antiguamente solo hacíamos el exón 2, que es donde está nuestra mutación, y ahora como se abaratan los precios y en el seno también de investigación, pues muchas veces hacemos el gen completo y estamos descubriendo mutaciones no VAL50MET también en pacientes nuestros y se ha de hacer siempre. Yo creo que es una técnica que se ha de hacer siempre. Y has dado una cifra bastante llamativa de que hasta el 13%, si lo he anotado bien, hasta el 13% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada pueden tener amiloidosis. ¿Cuáles serían las claves para sospecharla? ¿En qué pacientes deberíamos de pensar en amiloidosis Vale. TTR o otro tipo principalmente? Vale, para esto sí se ha publicado bien lo que se llaman las banderas rojas o red flags, tanto para la sospecha de amiloidosis cardíaco como la sospecha de polineuropatía por transtiratina. Yo creo que en general la que más se va a ver es la amiloidosis cardíaca, por lo que hemos hablado. Sí que hay un trabajo en Madrid del equipo del doctor García Pavia que vieron esto, una prevalencia hasta el 13% en su centro de amiloidosis cardíaca en este tipo de pacientes, y algunas cosas que nos pueden alertar pues es que haya algo más que el corazón. Túnel carpiano bilateral, estenosis de canal espinal, rotura de tendón del bíceps, son manifestaciones ortopédicas muy frecuentes. La wild type no suele tener mucha polineuropatía, pero que haya polineuropatía también puede alertarnos. Y a nivel cardiológico hay algunos factores, por ejemplo el strain. El strain parece que tiene una especificidad bastante alta. Esto los cardiólogos tienen que estar habituados y tienen que tener software, pero no es una técnica compleja, y que haya esta descenso de distensibilidad es muy característico y es una técnica sencilla. Y luego en el electro pues están descritos diferentes patrones como el patrón de pseudoinfarto, bajos voltajes, que también nos pueden ayudar a sospecharla. Pero sobre todo esto, que además de una insuficiencia cardíaca con fracción conservada, strain, manifestaciones ortopédicas, esta es la forma wild type, porque las formas hereditarias, pues evidentemente hablar con antecedentes familiares. Bueno, hay alguna otra persona que te felicita en el chat, pero como no veo más preguntas, no me resisto a plantearte yo alguna más. Las que sean. Respecto a la biopsia cutánea, ¿tú recomendarías biopsia por aspiración de la biopsia de grasa? ¿Recomendarías biopsia por aspiración de la grasa o biopsia excisional? La que se suele utilizar es por aspiración, la aspiración de grasa subcutánea. Pero como digo, en nuestro tipo de amiloidosis tiene una rentabilidad bastante baja y no la utilizamos. Ya digo que casi no la utilizamos nunca, pero no la utilizamos mucho. Lo que los trabajos sobre todo es por aspiración. ¿Y cuál sería la prueba que tú recomendarías como screening de esa neuropatía de fibra fina y disautonomía? Porque no se te escapa que en muchos centros es un
campo de la patología que en realidad no la estudiamos muy bien. Pues la verdad es que la neuropatía por fibra fina es un tema apasionante que está en auge. De hecho, igual incluso algún día nos llegará porque se está estudiando incluso en fibromialgia, ¿no? En una patología tan prevalente como la fibromialgia, que incluso un porcentaje de este cajón desastre que representa sean neuropatías de fibra fina. Y también porque seguro que muchos de vosotros habéis visto cuadros post-COVID que dejan pues, este síndrome de fatiga crónica, incluso algunos con esa autonomía tremenda. Parece que cuadros posinfecciosos pueden dar estas gangliopatías que dejan mucha desautonomía y cada vez vamos a oír más hablar de esta neuropatía. Como he dicho, son fibras nerviosas muy frecuentes en el organismo, son el 80% de nuestro sistema nervioso periférico es fibra fina y los test convencionales no se utilizan. Entonces, hasta ahora se considera que el gold estándar, igual que pasa con la amiloidosis, es muy poco accesible, que es la biopsia cutánea con contaje de fibras finas. Esto se hace creo que en 3 centros en España, en el nuestro no se hace y es una técnica engorrosa, nosotros lo intentamos poner aquí y nuestra anatomía patológica nos dijo que era muy engorroso y poco rentable el establecerlo. Entonces, hay otras técnicas que se pueden utilizar y todos son como más o menos subrogados. Nosotros tenemos 4 test que son el Sudoscan mide la respuesta sudomotora, es un aparato comercial que tiene mucha experiencia en diabetes y cada vez tiene más en nuestra patología y mide las respuestas sudomotoras en palmas y manos que, como sabéis, están inervadas por fibras amielínicas. Luego el termotest también es otro test que no está falto de limitaciones, pero mide un poco la sensibilidad a frío y calor, que también están codificadas o nuestros receptores son de fibra fina. También podemos utilizar técnicas de disautonomía como cardiovagales, que estas sí que son sencillas y se pueden realizar en cualquier centro, como medir el intervalo RR en Valsalva, los cambios de tensión ortostática, por ejemplo, también nos pueden servir para detectar disautonomía, el tilt test, o la respuesta simpático-cutánea. Pero hay diferentes técnicas, se utiliza la pupilometría, se está en auge una técnica que se llama la microscopía confocal corneal, que básicamente es como hacer una biopsia cutánea, mirar las fibras finas que hay en nuestra córnea, que esto también es una técnica relativamente sencilla, pero no está en todos los centros. Y básicamente lo que utilizamos para el diagnóstico es una suma de varios test con clínica compatible, porque, y como digo, la biopsia, que es el gold estándar, no la tenemos disponible y es difícil de disponer de ella. Muy bien. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia con nosotros y enhorabuena por la charla y por la actividad que desarrolláis. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Bueno, pues cambiamos de tema, aunque seguimos próximos al sistema nervioso, ¿no? La siguiente charla se trata de genética y personalización del tratamiento en la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica, como probablemente sabéis, es una de esas enfermedades que, por así decirlo, está de moda últimamente, ¿no? Entre otras cosas porque afecta desgraciadamente a algunas personas que han tenido o que tienen mucha notoriedad pública, ¿no? A algunos banqueros conocidos, algunos deportistas conocidos, ¿no? Y de una manera que me parece, la verdad, encomiable, varias de estas personas, varios de estos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que por lo demás es una enfermedad tremendamente grave y con un pronóstico vital muy comprometido. Como digo, varios de estos pacientes, una vez diagnosticados, han iniciado una especie de cruzada personal para tratar de dar a conocer la enfermedad y para tratar de concienciar a las administraciones y en general a toda la sociedad de la importancia de investigar en estos procesos para ir desarrollando tratamientos que puedan ser cada vez más eficaces. Y en este sentido, pues me parecen que son estas personas, representan un ejemplo humano extraordinario, ¿no? Quizás podían haber caído en la tentación de abandonarse, ¿no? Puesto que tienen una enfermedad muy grave y sin un tratamiento claro, y sin embargo han decidido tomar una postura positiva y activa para luchar contra la enfermedad,
de manera que pueda ser útil quizás para ellos, pero sobre todo para otros pacientes en el futuro. Bueno, pues para hablar de esta enfermedad le hemos pedido que venga el doctor Javier Riancho. Él es neurólogo en el Hospital Sierra Llana y profesor asociado de la Facultad de Medicina de Santander, y ha desarrollado bastantes estudios de investigación en las enfermedades de la motoneurona, en concreto en la ELA, tanto desde el punto de vista clínico epidemiológico como con algunos modelos experimentales. De manera que, Javier, cuando quieras. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Vale. Bueno, pues como decía el profesor José Antonio Riancho, en los próximos minutos vamos a hablar de las enfermedades de la motoneurona, principalmente de la ELA. Vamos a partir de un contexto más general y luego finalmente vamos a terminar hablando sobre cómo en los últimos años los tratamientos personalizados van a poder cambiar esperemos que puedan cambiar el pronóstico de los pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Y para meternos en faena, me gustaría empezar parafraseando a Royce. Royce es un chico estadounidense que ya falleció, que le diagnosticaron de ELA. Y cuando le diagnosticaron de ELA, él se propuso escribir un diario, y escribió un diario de la enfermedad. Y sus primeras páginas comienzan así. Comienzan diciendo que empezó a sentir cosas extrañas que le estaban empezando a ocurrir a su cuerpo, que tenía dificultades y cada vez más dificultades para caminar, que perdía el equilibrio y que empezó a caerse, que además por la noche tenía calambres en las piernas y que finalmente pues veía que cada vez caminaba peor y decidió ir al médico. Él se siente sorprendido porque él va al traumatólogo y le dice que su problema no está en las articulaciones, como él pensaba, sino que parece algo neurológico. De tal manera que le mandan a un neurólogo y el neurólogo le pide una serie de pruebas, entre otras le pide una resonancia, parece. Y él dice que esa resonancia lo que muestra es que tiene una sombra sobre su corteza motora. Y cuando le informan, le dice como que esas noticias que parecían malas se vuelven devastadoras, porque de repente lo que parecía un gran problema realmente se estaba convirtiendo en un problema que iba a acabar con su vida. A Royce le habían diagnosticado de ELA. ¿Qué es la ELA? Esto es una reconstrucción en 3D de una resonancia de un macizo craneofacial, que podría ser de cualquiera de nosotros, y si nosotros pudiésemos entrar ahí dentro y le quitamos un pedazo a este cerebro, veríamos esto más o menos. Vemos algunas estructuras conocidas, pues aquí está la lengua, aquí está la nariz, y todo esto tenemos aquí el cerebro con el tronco del encéfalo. Bien, si nosotros pudiésemos monitorizar a este paciente, a este sujeto, y le pidiésemos que hiciese un movimiento voluntario, veríamos que en él se van a activar dos neuronas de la vía motora, de los tractos bien córtico-espinal y córtico-nuclear. Estas neuronas, por un lado, la primera de ellas, la motoneurona superior, asienta a nivel de la corteza motora en el lóbulo frontal, y la motoneurona inferior asienta a nivel o bien de los núcleos motores del tronco del encéfalo o bien de la médula espinal. Y conjuntamente estas neuronas van a transmitir la información desde nuestra corteza cerebral, que es el lugar donde se encargan, donde se inician los movimientos voluntarios, hasta los músculos, que van a ser los órganos que finalmente van a realizar el movimiento. Bien, cuando se afectan estas neuronas, aparece una sintomatología clínica característica. Las lesiones de la motoneurona superior se caracterizan porque los pacientes tienen disabilidad, coordinan mal los movimientos finos, les cuesta abrir una botella de agua, les cuesta meter la llave en la cerradura. Además pueden tener problemas en la pronunciación y cuando les miramos los reflejos, pues estos reflejos están exaltados. Por su parte, las lesiones, la afectación de la motoneurona inferior, esta otra que os señalo, se caracterizan por debilidad franca, tienen mucha debilidad muscular, el músculo se atrofia y aparecen frecuentemente los calambres, como le ocurrían a Royce, y es frecuente también que aparezcan fasciculaciones, esos saltos musculares de los que luego os voy a enseñar un vídeo. Bien, la ELA se caracteriza por la afectación, va a haber una degeneración tanto de la motoneurona superior como de la motoneurona inferior. ELA, ¿por qué se llama ELA? El nombre de ELA lo puso Charcot en la Salpêtrière en el siglo XIX. Él estudió un grupo de pacientes que tenían una sintomatología muy parecida y estudió sus médulas espinales. Y lo que vio en sus médulas espinales, esto es un corte
de una médula espinal, ¿de acuerdo? Y él veía que aquí en los cordones laterales, estos son los cordones laterales de la médula, tenía una zona esclerosada. De ahí lo de esclerosis lateral. Justamente esta zona esclerosada corresponde con la vía córtico-espinal, que hemos dicho que es la vía que va a enlazar la corteza con la médula para transmitir la información para el movimiento voluntario. El apellido amiotrófica se lo puso después de estudiar a los pacientes, de estudiar clínicamente a los pacientes y observar que los pacientes presentaban un gran desgaste muscular, una gran amiotrofia muscular. Estas son las manos típicas de un paciente con ELA. Podéis observar cómo aquí a nivel de la musculatura intrínseca existe una gran amiotrofia. Bien, ¿y la ELA por qué se caracteriza? Pues si nosotros fuésemos capaces de coger un trocito de esta médula y mirar al microscopio, vamos a ver que aquí están las motoneuronas inferiores, con las que conectaban las motoneuronas superiores, y vamos a ver que en estas motoneuronas se van a caracterizar que existen una proteinopatía, un acúmulo de inclusiones citoplasmáticas que contienen a la proteína TDP43. De tal manera que podríamos decir que TDP43 va a ser la huella molecular de más del 95% de las células, y posteriormente volveremos sobre esto. Bien, lo han comentado en la introducción, la ELA es una enfermedad que no es muy frecuente. Me gustaría convenceros que en el fondo es más frecuente de lo que pensamos, pero es una enfermedad que en los últimos años ha aparecido mucho en los medios. En primer lugar, porque hace ya unos 7-8 años hubo un reto, el Ice Bucket Challenge, en el cual pues, diversas personalidades aparecían. Aquí tenemos a Bill Gates mojándose por la ELA con la intención de recaudar fondos. Y posteriormente, en nuestro país, desde el año 2017-2018, 2016-2017, Paco Luzón, un exdirectivo del Banco Santander, fundó una fundación, la Fundación Luzón, luchando contra la ELA, que ha ayudado a dar mucha visibilidad a la enfermedad. Y más recientemente, el exfutbolista y entrenador de porteros Unzue también ha reconocido padecer la enfermedad y también ha puesto en marcha un montón de campañas dirigidas a la concienciación de la sociedad. Os decía que la ELA es una enfermedad rara, realmente entra dentro de los márgenes de enfermedad rara debido a su prevalencia, pero tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto la prevalencia de enfermedad no es muy alta, esto en parte se debe a que los pacientes, por desgracia, viven poco tiempo. Si hablamos en términos de incidencia, vemos que las cosas no son tan raras. Y este es un artículo que me gusta mucho, es un artículo ya de hace varios años, que analiza el tiempo, el riesgo que uno tiene en su vida de padecer ELA y consecuentemente de morir por ELA. Como podéis ver en las gráficas, están por separadas el riesgo en varones y el riesgo en mujeres, porque el riesgo en hombres es algo superior, pero globalmente los autores sitúan a que el riesgo cuando uno nace por ELA, el riesgo de tener ELA cuando uno nace, es aproximadamente de 1 entre 300. Es decir que si nos cogemos, por ejemplo, un vuelo transoceánico de Madrid a Nueva York, en ese avión, entre 1 y 2 personas fallecerán de ELA. La ELA hemos dicho que se caracteriza por una afectación tanto de la primera como de la segunda neurona y desde el punto de vista clínico constituye un síndrome muy heterogéneo, de tal manera que hay numerosas formas en las que la enfermedad puede debutar. Las más frecuentes con mucho son las formas espinal y vulvar. En la forma espinal la enfermedad comienza típicamente en una mano, los pacientes comienzan con disabilidad, con pérdida de fuerza, a veces con calambres, posteriormente con atrofia muscular, y esa afectación se suele transmitir después a la mano contralateral, finalmente baja la pierna de la mano por la que comenzó y luego se extiende a la otra. Esa sería la forma espinal. Y por el contrario, la forma vulvar, los pacientes que comienzan con forma vulvar comienzan con dificultades para articular el lenguaje, con dificultades para tragar, con dificultades a veces ventilatorias. Globalmente estos dos tipos de ELA, estas dos formas, constituyen seguramente entre el 85-90% de todos los casos. Globalmente se ha dicho antes que la ELA es una enfermedad con un pronóstico muy malo. La mediana de tiempo de supervivencia desde el momento de diagnóstico se sitúa en torno a los 3 años y medio. A modo de ejemplo, para terminar de contextualizar a los pacientes y a las formas, os traigo un par de vídeos típicos de presentación de un paciente con una ELA espinal, que sería este, en el cual podemos observar que tiene una marcada amiotrofia,
sobre todo aquí a nivel de la mano derecha. Tiene unos reflejos aumentados, consecuencia de excitación de la motoneurona superior. Reflejos que, esto es el Hoffman, reflejos que muestran que la primera motoneurona está afectada, son reflejos patológicos. Y luego podemos observar también algún dato de lo que se ven ahí, son fasciculaciones, datos de afectación de la motoneurona inferior. Por su parte, este sería un paciente con la lengua típica de una forma vulvar. Podemos ver que la lengua está muy atrófica y podemos ver esas ondas, esas fasciculaciones linguales. Este paciente podéis observar, podéis adelantar que la movida de la lengua está muy comprometida, va a tener muchas dificultades para articular el lenguaje, para hablar, y también va a tener muchas dificultades para tragar. La patogenia de la ELA no está del todo bien aclarada, pero se han implicado distintas rutas que tienen que ver con la autofagia, con el transporte de vesículas, con alteraciones en el procesamiento del DNA y del RNA, con la función energética o con niveles aumentados de estrés oxidativo. Aquí hay algunos ejemplos propios de nuestro laboratorio en el cual se pueden ver mitocondrias aberrantes, por ejemplo, en pacientes con ELA con muchísima degeneración vacuolar, o alteraciones en la proteostasis. Vemos como un acúmulo patológico de proteínas marcada en esta inmunofluorescencia por verde, que sugieren un colapso de los sistemas de la proteostasis, en particular del sistema ubiquitina-proteasoma. Bien, la ELA no se sabe muy bien por qué ocurre, pero es lo que se ha llegado al acuerdo, la mayoría de la gente piensa lo mismo, se cree que va a ser la suma de 3 factores. En primer lugar, factores genéticos. En segundo lugar, factores ambientales. Y en tercer lugar, una serie de daño relacionada con el envejecimiento que contribuye al acúmulo de daño celular. De tal manera que cuando la suma de estos 3 factores, independientemente de cuánto sea la suma de cada uno de ellos, alcanza un límite determinado, como podría ser este, el sujeto desarrollaría ELA. Claro, aquí la suma de cada una de las partes de la ecuación, de los factores genéticos o de los factores ambientales, es distinta. Hoy estamos hablando de tratamientos personalizados, estamos hablando de genética. Me voy a centrar en esta parte, en los casos de los factores genéticos. Dentro de las ELAs, no lo hemos dicho, pero aproximadamente un 10% de las ELAs se les presupone un origen familiar, en las cuales los pacientes tienen mutaciones en genes causativos y directamente el ser portador de esa mutación, junto con cierto componente de envejecimiento, sería necesario para desarrollar la enfermedad, como sería este caso de aquí. Tenemos una carga genética alta, simplemente con el envejecimiento llegaríamos a ese límite y desarrollaríamos la enfermedad, en contraposición con lo que ocurriría con los factores, con las ELAs esporádicas, que suponen la gran mayoría, en las cuales seguramente el ambiente tiene un papel determinante. Bien, en esta diapositiva están representados, una diapositiva actualizada hasta el año 2020, los genes relacionados o que se han relacionado con las enfermedades de la motoneurona con la ELA. Podéis observar 2 cosas. En primer lugar, podemos observar que el primer gen descrito data del año 1993-94 y vemos cómo en los últimos años el número de genes relacionados con la enfermedad ha crecido de manera exponencial. Esto no es porque ahora la gente que se dedica a esto sea más lista, simplemente ha mejorado seguramente la tecnología para identificar variantes en estos genes, como es el uso de la secuenciación masiva o de las técnicas de Next Generation Sequencing. Dentro de todos estos genes, creo que podríamos señalar 4 que son los más importantes, bien por su frecuencia y bien también por el momento en el que se describieron. Si tuviésemos que hablar de 4 genes importantes en la ELA, deberíamos hablar de SOD, de SOD1, de TART, de BP, de FUS y de la mutación del cromosoma 9. Por ver cómo son de frecuentes estos genes, dentro de las ELAs familiares, las mutaciones en SOD1 suponen aproximadamente el 15%, las mutaciones en FUS y en TARDBP en torno al 4 o 5%, y con mucho las mutaciones en el cromosoma 9 son las más frecuentes, suponiendo casi la mitad de los casos. En el caso de los casos esporádicos, de la esporádica, vemos cómo, aunque la gran mayoría de ellas no se conoce o no se han asociado a un gen concreto, posiblemente tienen que ver con riesgo poligénico,
Hay un porcentaje de ellos, de los pacientes diagnosticados de la esporádica, que llega hasta el 6-7% en función de las series, en los que se demuestran mutaciones en el cromosoma 9. Brevemente voy a comentar un poco cada uno de estos genes para contextualizar el problema. El primero de ellos, el gen de SOD1, descrito en 1993, codifica para la proteína superóxido dismutasa. Es una proteína esencial para la protección frente al estrés oxidativo. Y en estos años, en estos casi 30 años, se han descrito más de 200 variables en el gen de SOD1 con fenotipos muy diversos. Típicamente, por ejemplo, los pacientes con mutación en SOD a veces albergan manifestaciones sensitivas. Esta es una foto de uno de los trabajos de laboratorio en los que en lugar de mostrar una neurona motora, mostramos una neurona sensitiva y vemos cómo las células que la rodean, las células de la glía satélite, estas que os estoy señalando, tienen un acúmulo aberrante de proteína SOD, lo que orienta a la disfunción del sistema. Típicamente, las mutaciones en SOD1 producen la patología por una ganancia de función, ya que se sabe que la proteína mutada tiende a agregarse y tiende a secuestrar otras proteínas, aumentando los niveles de estrés oxidativo, induciendo una respuesta de excitotoxicidad, aumentando el estrés del retículo y comprometiendo el transporte oxonal. Recientemente, el año pasado, en nuestro país, hicimos una publicación caracterizando las mutaciones de SOD1 en España, que fue liderada por el doctor Vázquez Costa del Hospital de la Fe en Valencia, y en el cual analizamos cuáles eran las mutaciones más frecuentes en cada región, aquí representadas en este mapa, llegando a la conclusión que dentro de nuestro país una de las más frecuentes era esta mutación, la mutación GLI38ARF, que característicamente tiene una supervivencia, los pacientes que portan esta mutación tienen una supervivencia llamativamente superior a otras mutaciones, observándose una mediana de supervivencia, como podéis ver aquí, de casi entre 2 y 3 veces más. Esto es muy importante tenerlo en cuenta de cara al diseño de futuros ensayos clínicos, ya que por sí, distintos pacientes con la misma enfermedad, incluso con la misma mutación, van a tener, por la mutación que portan, distinta historia natural de la misma. Y esto es muy importante a la hora de tener en cuenta e interpretar los resultados. La siguiente mutación es en los genes TAR-DBP, que como sabéis codifica para la proteína TDP43. Y hemos dicho antes que más del 95% de los pacientes con ELA tenían inclusiones citoplasmáticas de TDP43. TDP43 es una proteína esencial en el metabolismo del RNA, interviene en distintas reacciones, incluidas la transcripción, la traducción o la biogénesis de nuevos RNAs. Y se cree que en este caso la patogenia de las mutaciones en TDP43 es una patogenia mixta, tanto por ganancia de función, en la que la proteína tiende a acumularse en el citoplasma y tiende a formar agregados aberrantes que secuestran a su vez otras proteínas, como que se sabe también que la proteína se deslocaliza del núcleo. Estas son unas imágenes también del laboratorio y vemos cómo en comparación con el control, las células con ELA pierden parte de la señal nuclear. No vemos estos agregados puntiformes que vemos aquí y que parece que podrían resultar muy importantes para el splicing. Todo ello llevando también un componente de pérdida de función. De cara a futuros tratamientos de terapia génica, se han hecho estudios que han demostrado que en sí misma la sobreexpresión de TAR-DBP y consecuentemente de TDP43 nativa sana induce en sí misma neurotoxicidad, con lo cual a este nivel la terapia génica parece que pudiera estar comprometida. Otro tipo de mutaciones importantes son las mutaciones en FUS. Hasta la fecha se han descrito más de 120 mutaciones, la mayoría de ellas missense, y típicamente las mutaciones en FUS lo que se traducen es que los pacientes presentan un inicio muy precoz, juvenil. FUS es una proteína esencial para la reparación del DNA y también interviene, como hemos visto en las anteriores, a nivel del metabolismo del RNA, participando en varias etapas desde la transcripción hasta el transporte o la síntesis de microRNAs. Básicamente, la patogenia por mutación en FUS es una patogenia por ganancia de función, en la que los pacientes, podemos observar aquí estas motoneuronas de pacientes con ELA secundarias a FUS, volvemos a ver de nuevo los agregados citoplasmáticos típicos. Es llamativo que tanto en los casos de ELAs por mutaciones en FUS como en las ELAs por mutaciones secundarias a SOD1, los agregados citoplasmáticos no van a contener TDP43.
Estas son las cortes de necropsias de un paciente con ELA secundaria a FUS. Podemos observar como en este caso apenas hay afectación de la corteza motora frontal. Y vemos de nuevo, como en el caso de las fotografías que os mostraba propias de cuando Charcot describió la enfermedad, cómo de nuevo los pacientes presentan una marcada esclerosis a nivel de los cordones laterales, con la región que se corresponde con el haz córtico-espinal lateral. Por último, las mutaciones en el cromosoma 9. Y esto supuso una revolución en el campo. Esta es la doctora de Jesús Hernández, que en el año 2011 asoció las mutaciones en el cromosoma 9 con la ELA, y no solo con la ELA, sino también con otra enfermedad degenerativa del sistema nervioso como es la demencia frontotemporal. Y eso abrió nuevas luces y permitió entender mejor la patología, ya que hasta entonces sabíamos que había pacientes que tenían ELA, había pacientes que tenían demencia frontotemporal y luego entre medias había pacientes que a veces combinaban ambos tipos de afectación y no entendíamos cuál era el nexo común. La descripción de esta nueva mutación, que es una expansión de un hexanucleótido de repetición en el cromosoma 9, nos permitió entender mejor ambas patologías. El número de repeticiones es muy variable. La gente sana habitualmente tiene menos de 24 repeticiones y, sin embargo, se han visto hasta más de 1000 repeticiones en algunos pacientes. De nuevo, el mecanismo patogénico por el cual se produce la enfermedad en las mutaciones de cromosoma 9 es mixto, apareciendo cierto componente de ganancia y de pérdida de función. ¿A través de qué mecanismos? Parece que a través de la formación de dipéptidos hay secuestro de RNA-BPs, hay una alteración del tráfico de vesículas y hay una alteración también en la biogénesis lisosomal. Bien, hasta la fecha, si nosotros hablamos del tratamiento de ELA, por desgracia lo que podemos decir es que lo más efectivo para los pacientes es que sean manejados de una manera multidisciplinar en una unidad de ELA y que eso aumenta su supervivencia en torno a 8 meses, 1 año. Porque por desgracia no hay ningún tratamiento que modifique de manera llamativa la historia natural de la enfermedad. Esta es una diapositiva un poquitín antigua en la que aparecen todos los tratamientos que se han probado hasta hace unos años y solo aparece en rojo el riluzol, que es un fármaco antiglutamato y que disminuye la excitotoxicidad y prolonga en unos pocos meses la supervivencia de los pacientes. Actualmente tenemos otro tratamiento aprobado, que es el Adarabone, que es un fármaco que reduce el estrés oxidativo, pero también con un efecto muy modesto en la supervivencia. Yo creo que esa es una de las causas que motivó a buscar nuevas terapias y en la cual se engloba las nuevas terapias génicas. Seguramente muchísimos de los asistentes saben mucho más que yo sobre terapia génica y se habrá tratado ya en estos días, pero por contextualizar lo que es la terapia génica muy brevemente, terapia génica sería aquellas herramientas terapéuticas en las cuales vamos a proporcionar material nucleico, DNA o RNA a las células con el fin de mejorar, ameliorar o curar una determinada enfermedad. Y distinguimos dos tipos, podrían distinguirse dos tipos: terapias in vivo, en las cuales se administra directamente ese material genético, o terapias ex vivo, en las cuales se retiran una serie de células, se modifican y luego vuelven a insertarse. Y globalmente podríamos ver que habría como 3 grandes mecanismos de silenciamiento génico, en los cuales nosotros queremos silenciar un gen anormal que está produciendo una proteína aberrante con una ganancia tóxica de función, para los cuales podríamos utilizar los ASOs, los oligonucleótidos antisentido o pequeños RNAs. Los ASOs los podemos administrar directamente, mientras que para los pequeños RNAs necesitaríamos, como los short herping, necesitaríamos un vector determinado. Podemos recurrir a herramientas, a tecnología de edición génica, con las nucleasas que modifiquen un gen concreto, o por último, para aquellas situaciones en las que haya una pérdida de función, podríamos también con vectores con virus adenoasociados, el incluir un determinado gen que luego se vaya a transcribir de una manera correcta y suplir esa pérdida de función. Y bien, en las enfermedades de la motoneurona, la terapia génica, si hablamos de terapia génica, nos tenemos que remontar a la atrofia muscular espinal. La atrofia muscular espinal es una enfermedad de las motoneuronas por mutaciones en el gen SMN. El gen SMN codifica una proteína que es la proteína SMN o proteína de supervivencia de las motoneuronas.
es una enfermedad autosómica recesiva y esta proteína SMN va a estar implicada en la síntesis de RNA mensajero en las motoneuronas, va a estar implicada en el transporte axonal y va a mediar también en ciertos mecanismos apoptóticos de la vía de la apoptosis. Como podéis ver en estas fotografías, el espectro clínico de los pacientes con SMN, con atrofia muscular espinal, es muy amplio. Puede afectar desde niños muy pequeñitos que se mueren en el primer o segundo año de vida, puede afectar a niños que viven 8, 10, 12 años, y hay pacientes que padecen atrofia muscular espinal, como es el caso del secretario de Podemos, que viven hasta la vida adulta. ¿De qué depende este fenotipo tan amplio? Pues bien, que tengan un fenotipo u otro va a depender de la cantidad de proteína SMN funcional que vayan a tener. ¿Y esto por qué es así? Fijaos, en este esquema se muestra lo que sería un individuo sano y un individuo que padece atrofia muscular espinal. Y hemos dicho que los pacientes que tienen atrofia muscular espinal van a tener una mutación en el gen de la SMN1, con lo cual este gen no va a producir la proteína SMN. Sin embargo, tenemos una o varias copias autólogas del gen SMN2, que es exactamente igual que el gen SMN1, pero que se diferencia porque a nivel del exón 7 tiene una mutación puntual de una C por una T, que eso hace que a la hora de transcribirse el gen no se vaya a poder transcribir completamente y la mayoría de los transcritos no vayan a contar con el exón 7. Al no contar con el exón 7, al final van a dar lugar a una proteína truncada que va a ser afuncional, mientras que la dosis de proteína funcional, aproximadamente el 10% de los transcritos sí que van a contar con esta proteína que va a poder ser funcional. Sobre esta base, en el año 2017 se publicó este artículo en el cual testaban la administración de unos oligonucleótidos antisentido, el nombre comercial es nusinersen, a pacientes con atrofia muscular espinal, a niños con atrofia muscular espinal. Y podéis ver en estas curvas de Kaplan-Meier cómo realmente la administración intratecal, se lo administran dentro del espacio mediante punción, dentro del espacio subaracnoideo, cambiaba la historia natural. De tal manera que podemos ver cómo cuando cuantificaban la posibilidad de supervivencia, por ejemplo, aquellos niños después de 56 semanas de seguimiento, más del 90% de los niños seguían vivos por en torno al 60% de los niños que no habían recibido el fármaco. Teníamos una terapia génica que estaba modificando claramente la historia natural de los pacientes. ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo actúa nusinersen? Pues bien, sobre lo que hemos dicho antes de la inclusión o no del exón 7 a la hora de la transcripción, el nusinersen es un oligo antisentido que se va a pegar a esta región del exón 7 y va a promover, porque va a inhibir un silenciador del splicing y va a promover que se forme un RNA mensajero que sí que incluya dicho exón. Al incluir dicho exón, lo que va a favorecer es que se forme proteína SMN, SMN sana y SMN funcional, a diferencia de lo que ocurría en situaciones normales en las cuales no tenemos presente este ASO. Actualmente hay 3 fármacos aprobados para el tratamiento de los pacientes con atrofia muscular espinal. Yo os he comentado el caso de nusinersen. Luego también está aprobado Zolgensma, que es un fármaco en el cual la administración es un adeno conjugado que lleva una copia del gen SMN1 y también que produce la síntesis de la proteína. Y por último el Risdiplam, que es un fármaco que se administra de manera oral y que también favorece ese splicing y que se incluya el exón 7 en la proteína. Y ya para acabar, sobre qué tenemos sobre terapias génicas dirigidas en la ELA. Pues yo creo que hay que decir que todas estas terapias se han desarrollado sobre la base de lo que se sabe o lo que se ha visto de la atrofia muscular espinal. Y en este sentido, en el año 2017, el grupo de Timothy Miller publicó este artículo en Journal of Clinical Investigation, en el cual en una serie de modelos murinos, tanto de ratones como de ratas con ELA secundarias a mutaciones en SOD1, administraba un oligo antisentido que bloqueaba el RNA de SOD1. Y lo que observaban es que ese oligo antisentido, como podéis ver en estas gráficas, disminuía, como era esperable, de manera muy llamativa,
la concentración de dicho RNA. Lo que es interesante es que esta disminución de la concentración del RNA se correlacionaba tanto con una mejor comportamiento en los test neuromusculares a nivel del Rota-Rod. El Rota-Rod es el test seguramente más utilizado en el modelo como test neuromuscular en modelos de ELA. Y ya sabéis que es una serie de ratones que se montan en un cilindro y se cuenta, el cilindro va aumentando la velocidad y se cuenta el tiempo que aguantan sobre el cilindro. Y tanto a nivel del Rota-Rod como a nivel de la supervivencia, podéis observar cómo aquellos ratones, aquellos animales tratados con ese oligo antisentido, aumentaban en más del 100% la tasa de comportamiento neuromuscular y de supervivencia. Para que os hagáis una idea y podéis contextualizar con estos datos, por ejemplo, el riluzol, que es el único fármaco aprobado actualmente en nuestro país para el tratamiento de la ELA, aumentó la supervivencia, la mediana de supervivencia, en torno a 7-8 días, por más de 100 que aumentaban la administración de este oligo antisentido. De manera complementaria, la administración de este ASO también tenía una correlación coherente y esperable a nivel de test de neurofisiología. Aquí lo que miran es el potencial de acción motor. Vemos cómo aquel observado en los ratones tratados es muy similar a los ratones sanos en comparación con los ratones sin tratar. Y también a nivel de los neurofilamentos. Los neurofilamentos son un marcador de neurodegeneración. Podemos observar cómo aquellos ratones tratados tenían claramente una elevación menor de neurofilamentos en comparación con los ratones sin tratar. Esto motivó a hacer un ensayo clínico y posteriormente se hizo un segundo ensayo clínico, que es el que os muestro aquí, que es el que tiene una mayor N de pacientes, en la cual evaluaron a 32 pacientes con ELA secundarias en SOZ1, también el grupo de Miller, y lo compararon con 36 de placebo, estaba loterizado 2-1. Estos pacientes se trataron durante 24 semanas con administraciones intratecales de tofersen y analizaron como endpoint principal la puntuación en la escala ALS-FRS, que es la escala que más se utiliza en los estudios de ELA. Es una escala funcional que va de 0 a 48, cuantos más puntos es mejor, cuantos menos puntos peor. Y luego analizaron una serie de endpoints secundarios que incluían marcadores bioquímicos como neurofilamentos y niveles de SOT1 y otros puntos clínicos como el tiempo hasta la gastrostomía, el tiempo hasta la ventilación mecánica no invasiva y la supervivencia global. Hay que decir que en estos pacientes, en este estudio, no se observaron diferencias estadísticamente significativas a nivel de la variable principal. Pues aquí podéis observar cómo los pacientes tratados con tofersen en rojo y los pacientes tratados con placebo en azul no tenían diferencias estadísticamente significativas en las 24 semanas. Sí que es verdad que se observaba una tendencia superior, mejor, en los pacientes tratados con tofersen. Y luego, cuando entraron en la etapa de open label, en la cual ambos grupos recibieron el tofersen, parecía que las gráficas se separaban algo, pero en ningún momento tuvieron significación estadística. Lo mismo ocurrió a nivel de las medidas ventilatorias. Y lo mismo ocurrió a nivel de la supervivencia. No encontraron diferencias estadísticamente significativas en las primeras semanas en los pacientes tratados con tofersen versus los que recibían placebo. Si bien es cierto que en la etapa de extensión vemos cómo aquellos pacientes que inicialmente fueron tratados con tofersen tenían supervivencias superiores hasta después de... Esto tiene un seguimiento medio de 2 años y medio. Lo que sí que demostró tofersen es que llamativamente reducía la concentración de SOT1 a nivel del encefalorraquídeo y muy llamativamente también reducía la concentración de neurofilamentos en plasma. Aquí veis cómo los pacientes tratados con tofersen tenían unas concentraciones plasmáticas de neurofilamentos llamativamente inferiores, significativamente inferiores. Como hemos dicho antes, los neurofilamentos son seguramente actualmente en neurología el biomarcador de neurodegeneración por excelencia. Todo esto llevó a que hace 3 semanas la FDA aprobase el tratamiento con tofersen para los pacientes con ELA secundarias a mutación en SOD. Además de esto, están haciendo ahora otro estudio, el estudio Atlas, en el cual quieren analizar si la administración precoz en individuos presintomáticos se traduce
en un mayor beneficio a largo plazo. Y junto con esto, hay otras terapias basadas en ASOS, tanto 2 minutos. tanto que tienen como diana las mutaciones en FUS como las mutaciones en C9 que se están llevando a cabo y que esperemos que en los próximos años pues podamos tener algún resultado positivo. Para terminar, creo que la terapia génica en las enfermedades de la motoneurona y en la ELA tiene una serie de retos. En primer lugar, que la administración de oligos antisentido endovenoso es limitada porque no alcanzan bien el target, con lo cual se necesita la administración intratecal, que necesitamos actuar muchas veces de manera síncrona a nivel de la corteza de la médula y que para eso la utilización de ciertos vectores como los adenovirus asociados, en concreto el 9, puede ser de mucha utilidad, que falta por conocer bien la enfermedad. Conocemos algunos genes, conocemos parte de su patogenia, pero no tenemos todavía exactamente no sabemos exactamente cómo engarzar esas piezas del puzzle, que muchas veces en esa patogenia coexisten los mecanismos de ganancia y de pérdida de función, y que todo esto lleva a que sean necesarias muchas de esas aproximaciones combinadas que tengan varias dianas, y de hecho en esta línea hay algunos ensayos en modelos murinos que tienen resultados muy positivos. A modo de conclusiones, creo que podríamos decir que no solo las familiares, sino también un alto porcentaje de las esporádicas son secundarias a mutaciones en genes causativos, lo que apoya que se estudie de manera genética a los pacientes, también los pacientes sin antecedentes familiares, que la medicina personalizada y la terapia génica ya es una realidad en el campo de estas enfermedades, que hace semanas la FDA ha aprobado el primer tratamiento para ELA con mutaciones secundarias en SOD, y que la terapia con oligos antisentido tiene limitaciones importantes, especialmente en el caso de aquellas enfermedades con patogenia compleja. Posiblemente hay diferencias entre lo que pasa con la ELA y la atrofia muscular espinal, haciéndose necesarias la investigación de otras opciones terapéuticas. Acabo ya sobre esta foto del profesor Maurice Schwartz, que ilustra y motiva el libro de Martes con mi viejo profesor, un libro que para mí resultó realmente inspirador y que recomiendo que lean. Simplemente agradecer a las distintas personas y distintos grupos que participan en estos proyectos y sin los cuales pues, todo esto y todas estas investigaciones serían imposibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y gracias por mostrarnos estos avances en las enfermedades de la motoneurona que abren ciertamente una puerta de esperanza, ¿no? No veo ninguna pregunta en el chat ahora. ¿Por qué crees que hay, con muchos fármacos, mejor dicho, que se han demostrado eficaces en modelos experimentales, por qué eso después no se ha trasladado de manera eficaz a la clínica? Bueno, yo creo que ese es un punto muy importante y se ha hipotetizado mucho sobre ello. Seguramente los modelos animales de ELA, al igual que ocurre con la gran mayoría de modelos animales, son buenos para modelizar una parte concreta de la patogenia de la enfermedad y no toda la enfermedad. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el modelo de SOT1, que es el modelo que más se ha utilizado, tiene como una sobreexpresión exagerada del gen. Los ratones tienen muchísimas copias y entonces seguramente para estudiar hitos patogénicos concretos es útil, pero no recapitula bien toda la complejidad y todas las potenciales interacciones que ocurren en lo que es una ELA, en la ELA que vemos nosotros en nuestros pacientes. Muy bien, pues gracias de nuevo y nos citamos para mañana en otra nueva sesión que creo que será también interesantísima como las de estos días. Un saludo a todos. Hasta mañana.